Empezamos un nuevo proyecto dentro del podcast de ciclismo de ayer y de hoy. Esta temporada tendréis un podcast exclusivo dedicado al ciclismo femenino, que lleva por título En Ruta Ellas. Hace ya años que intentamos un proyecto parecido que combinaba el ciclismo femenino con el resto de carreras del calendario, las más pequeñitas, pero en 2 semanas después de intentarlo lo dejamos. Quizás no estábamos lo suficientemente maduros para llevarlo a cabo. Diversos acontecimientos me han hecho decidir que quizás sería de vuestro agrado tener un podcast para ciclismo en ruta masculino y otro para ciclismo en ruta femenino. De esa forma, podéis consumir lo que queráis, uno, el otro o los dos. A mí me encantaría que este fuera del mismo interés que el otro, pero soy consciente que no será así. Pero con este proyecto quiero poner mi granito de arena para acercar un poco más el ciclismo femenino a más gente. La estructura del episodio será la clásica, un inicio donde os comentaré las noticias más interesantes de la semana. Luego pasaré a analizar la carrera más importante de la semana. En este episodio le toca el turno al Santos Women's Tour Down Under y la victoria, por supuesto, de Nomi Rook. Luego tendremos espacio para repasar de forma más rápida otras carreras interesantes que se hubieran celebrado, que en esta semana no hay. Y cerraré con el repaso del menú de la semana, intentando hacer algunas indicaciones sobre las carreras en cuestión para abrir el apetito. Y con ello llegamos al final del episodio, que normalmente haré solo, pero espero durante la temporada se pueda unir algún invitado más o mi propio compañero Miguel Ángel Pelayo. Pues ya tenéis la mesa puesta, ahora solo queda disfrutarla de ella. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. El mínimo es 1,49 € el mes. Y de esa forma, además de apoyar al proyecto, además de ser motores para que nosotros sigamos creando contenidos de calidad para vosotros, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Comenzaremos la actualidad con una mala noticia. Gaia Realini sufre una fractura de codo. Se la hizo durante un entrenamiento. Eso parece que debería truncar un poco su inicio de temporada y seguro que su puesta a punto. Estaba programada que comenzara la temporada en la Semana Ciclista Valenciana, que se hace del 13 al 16 de febrero, pero ahora mismo es una incógnita. Y de ser así, no será la Gaia que hubiera podido ser con un entreno normal. La verdad es que es una lástima perdérnosla. Una lástima, aunque queda mucha temporada por delante, pues creo que este 2025 es bastante importante para la confianza de la corredora de cara a sentarse como una posible opción real en las etapas de montaña, cosa que el año pasado no pudo demostrar como sí lo hizo en la anterior temporada. Deseamos una pronta recuperación a Gaia Realini. Seguimos con una de las grandes incógnitas de la temporada, los objetivos de Pauline Ferrand-Prévot. Decía lo de la incógnita, pues supongo que estaréis como yo, sin saber qué versión nos vamos a encontrar de Pauline. Por esperar, espero que sea la mejor y eso haga que suba un peldaño más el nivel actual del ciclismo femenino. Siempre recordaremos su temporada 2014, donde se proclamó campeona del mundo y además venció en la Flecha Valona. Esa Valona fue la última antes de las 7 que encadenó Anna van den Breggen, que ya sabéis también estará en carrera y quizás lo vuelva a probar para recuperar su cetro en Valona, por ejemplo. En ese 2014 también quedó segunda en el Giro de Italia, que en aquel entonces era la única grande carrera que se hacía en el calendario. En 2015 se centró más en el ciclismo de montaña y hasta el día de hoy. Si Pauline ha vuelto a centrarse en la ruta, creo que es solo para tener una posibilidad de poder ganar el Tour de Francia, que no se disputaba en aquella época, en 2014. Ella misma ha dicho que uno de los objetivos de la temporada es llegar al 100% al Tour. No quiere ponerse una meta, pues ella misma no sabe cómo estará en comparación a las otras, pero lo que sí que quiere es asegurar que cuando llegue a ese Tour de Francia esté al 100% y que luego la carretera decida. Se pone como límite poder ganar el Tour en los próximos 3 años. Quizás eso puede indicar que este 2025 puede ser un Tour más de aprendizaje y luego le quedarían 2 balas más para gastar. Otro de los objetivos parece que es la Strade Bianche. Cree que es una carrera que se le ajusta bien y que espera poder tener en su palmarés. También ha indicado que quiere ir a la Milán-San Remo, al Amstel, para ayudar a Marianne Vos para ganar las 2 pruebas. Y hablando de Marianne Vos, ella ha reconocido que tiene objetivo la nueva Milán-San Remo sin olvidarse de Roubaix, Amstel y volver a hacerlo muy bien en el Tour de Francia. Pasamos a los objetivos de Elisa Longo Borghini. Anunció parte de su calendario y hay algunos cambios significativos. Seguro que el cambio de líder a UAE ha tenido algo que ver en su planificación de la temporada. Disputará el Giro de Italia Women, donde tiene el objetivo de repetir triunfo.
Estuvo en la presentación de la carrera y dijo que se adaptaba muy bien a sus posibilidades y que tenía una cuenta pendiente con Imola, donde perdió sus posibilidades en el Mundial del 2020 y que le gustaría compensarlo con una victoria de etapa en la última etapa del Giro. Disputará también el Tour de Francia Femmes, que el año pasado no pudo disputar por una caída. La idea es intentar hacerlo lo mejor posible, pero ella deja claro que la prioridad la tiene en el Giro de Italia. Y no disputará la Vuelta a España, donde el año pasado quedó tercera, creo que para guardar fuerzas y poder entrenar bien de cara al Giro. Y no disputará la París-Roubaix, carrera que ganó en su segunda edición en 2022 y que la volvió a ver en 2023 y no la hizo en 2024, que creo que también para protegerse de cara al Giro y una posible caída. Visto un poco el calendario así a mosso grosso de Elisa Longo Borghini, seguimos con una entrevista de la que os sacaré los titulares y que no he querido pasar por alto aunque se publicó el 11 de enero. Marta Cavalli y su nuevo reto. La historia la conocemos. En 2022 parecía que era la corredora elegida para romper la baraja en muchas de las carreras femeninas, pero una fatal caída en el Tour de Francia, donde era favorita, lo truncó todo. Su recuperación fue lenta, pero lo peor fue la confianza psicológica. En 2023 y 2024 se puede considerar que fueron 2 años en blanco. Cambió de equipo, deja FDG, donde había crecido, y pasa al Team Picnic, donde seguramente podrá ser líder sin competir mucho con otras compañeras y casi iniciar de cero su carrera. En la entrevista indica varias cosas interesantes. Que estuvo a punto de dejar el ciclismo, pero conoció a alguien que creyó en ella y por eso continuó adelante. Que ese alguien es Mirko, un chico que también competía, pero que lo dejó y con él comenzó a hacer salidas en bicicleta y ahora comparten algo más. Mirko es repostero y Cavalli también le encanta hacer pasteles. También fue una parte especial de esa terapia para recuperar la alegría y la confianza. Que dejó de disfrutar del ciclismo, un deporte que amaba, y que ahora lo está volviendo a disfrutar. Team Picnic desde el primer momento creyó en ella y le convenció que un cambio de equipo y de sus personas que ya hay alrededor, entrenadores y tal, podría hacer que saliera de esa zona oscura donde estaba metida. Habla del Team Picnic como una gran familia, donde no tiene presión por ganar, solo intentar hacer lo mejor posible, darlo todo. Tampoco quería pasarse toda su vida deportiva en un mismo equipo, al que le está, por cierto, muy agradecida por todos los años que ha pasado con ellos. Sobre cómo se siente, dice que no sabe si al nivel de 2022, pero que no tiene que estar lejos de él. Cuidado, ¿eh? También piensa que estos 2 años el nivel del pelotón ha crecido y que quizás no sea suficiente su nivel de 2022 para estar en el mismo sitio donde lo dejó. A mí me parece que ese detalle también es súper importante. Quiere centrarse en Roubaix y en Flandes. Cree que el ciclismo existe por esas 2 carreras y ella las quiere ganar. La primera vez que la vamos a poder ver en acción será el 13 de febrero en la Semana Ciclista a la Comunitat Valenciana. Su calendario hay carreras como la Amstel, la Flecha Valona, la Lieja-Bastogne-Lieja, el Giro de Italia y el Tour de Francia. Por tanto, buenas carreras para esta corredora. Y una mala noticia para el calendario femenino español, la cancelación de la Women's Pro Cycling Costa de Almería. Hubiera tenido que ser la carrera que abriera el calendario femenino internacional europeo, pero no se ha disputado. En un primer momento se dijo que era por el poco interés de los equipos, pero luego hubo un comunicado de la propia organización. En el comunicado se decía que en los 2 últimos años la carrera había tenido incidencias con la UCI y que por eso la UCI le había quitado la carrera del calendario. Desde otras fuentes se ha comentado que era un tema de impago de tasas UCI. De lo que no cabe duda es que es un perjuicio para el ciclismo femenino español, muy falta de carreras, y que se cancelen las pocas que hay pues no le hace ningún favor. Espero y deseo que todo se pueda solucionar y que la carrera pueda volver en 2026. Y con esta noticia cerramos el bloque dedicado a la actualidad y nos vamos ahora sí ya al Santos Women Tour Down Under. Como siempre, una carrera que, como ya dijimos, tenía 3 etapas y donde el plato fuerte era la segunda etapa con ese final en Willunga Hill que al final decidiría la carrera. La primera etapa, pues llegó con sorpresa. Todos esperábamos, creo, que se llegara al sprint, pero la corredora de Países Bajos, Danique Hegenbel, se encargó de romper con un ataque a unos 50 kilómetros de meta. El momento fue muy oportuno, pues fue poco después de coronar el único puerto que había. Iban en persecución de una escapada, se habían reagrupado y era justo en ese momento de parón tras la caza que aprovechó la corredora para atacar y nadie salió a por ella.
Algunas corredoras manifestaron al llegar a meta que se confiaron, que calcularon mal y que no pudieron recortar la diferencia. Al final fueron 36 segundos lo que le sobraron a la corredora para lograr su primera victoria World Tour. La otra victoria que tenía era una carrera, creo que en Bosnia o por ahí, una carrera 2.2 de 2021. Corredora de 22 años que debutaba con el Ceratici este año y que venía del DSM, que se lleva pues un gran premio. Pues en 2024 la cosa no le fue del todo bien, pues tuvo una caída en el Tour de Bretaña donde se fracturó la mandíbula, la clavícula y algunas costillas. Creo que por eso una victoria así, con un ataque así, a 50 kilómetros de meta, siente mucho mejor. Con esta victoria, Ceratici encadenaba 5 etapas World Tour ganadas seguidas y una general World Tour, que se dice pronto. El pelotón lo encabezó la gran favorita para la etapa, Ali Wollaston, que no pudo repetir su triunfo y liderato del año pasado. Nos vamos a la segunda etapa, llegábamos a Willunga Hill, el momento de verdad de la carrera. Se tenía que esperar a los últimos 25 kilómetros más o menos, pero antes, a unos 41 kilómetros del final, un hecho que creo que influyó en el resultado final de la etapa y en el resultado final de la carrera. Mia Fischer-Black se va al suelo. Era una de las grandes favoritas para llevarse el triunfo, y me da que esa caída le pasó factura en el momento final. Se levanta con una ligera cojera y no tarda en reincorporarse, por eso, Fue curioso ver a Mia Fischer-Black haciendo la aproximación a la primera subida a Willunga y provocando una primera selección con Amanda Spratt a rueda. En ese momento vemos como tiene la rodilla derecha ensangrentada. Quizás en la cabeza de la corredora surgió el miedo a no tener un buen día por la caída. El tramo final, eso sí, de esa primera subida a Willunga, sí que vemos afrontar a Amanda Spratt en primera posición, como era lógico pensar. Corona un grupo de unas 18 unidades. En la bajada y posterior aproximación se suceden los ataques, pero ello no impide que haya un reagrupamiento de unas 30 unidades antes de afrontar la última subida a Willunga. A 5 kilómetros, un buen ataque de Chloe Dygert, que creo que era más una anticipación para la llegada de Neve Bradbury, que frustra el buen trabajo de Amanda Spratt, y un salto muy rápido de Mia Fischer-Black a 3 kilómetros de final. Ese ataque provoca la selección definitiva. Primero llega Bradbury, luego llega Silke Smulder y finalmente Noemi Rugg. A Noemi Rugg la vemos sufrir muchísimo por coger esa rueda, pero muchísimo. Mia es la que siempre gasta más, la que al final va a tope y las demás a rueda. A 1,7 kilómetros, en un pequeño parón, llega Xavier y Dominika Wlodarczyk. A 1,5 kilómetros lo vuelve a intentar Mia Fischer-Black y vemos sufrir de nuevo a Noemi Rugg. La verdad es que se le ocurrió muchísimo. Se produce en parón y a 1,1 kilómetros ataque de Neve Bradbury que al final provoca que se queden las mismas 4 delante. Cuando hay ese parón después del ataque de Neve Bradbury, Smulder hace un intento y a ese intento sale Noemi Rugg, que llega, acelera y se va en solitario para ganar la etapa cuando consigue dejarla al final a unos 500 metros del final. La corredora al final de la etapa dijo que había tenido un invierno muy bueno, que se sentía muy bien, que lo había estudiado con el equipo con la idea de poder hacer una buena etapa, aunque lo que realmente pensaba era en la tercera etapa, que se le ajustaba más a ella. Pero el equipo le llevó muy bien hasta la última subida y supo rematar y aún no se lo acababa de creer. Además comentó que este triunfo le daba confianza para seguir creciendo, cosa que algunas veces ella misma ponía en duda. Y curioso, por eso comentaba antes lo que le pasaba factura seguramente y seguramente el esfuerzo que hizo, en cierta forma llegó desfondada Mia Fischer-Black, que es pasada por bastantes corredoras. Quedaba la tercera etapa, en principio muy favorable para la nueva líder de la carrera, Noemi Rugg. Y en esa tercera etapa era la que más metros de desnivel tenía, con un terreno escarpado ideal para la guerra de guerrillas. Noemi Rugg y su equipo lo tenían claro, controlar a Silke Smulder para asegurarse la general, y eso es lo que hizo durante toda la etapa, incluso al final de ella, aunque ya veremos que hubo algún momento de nerviosismo. Fueron a unos 40 kilómetros del final cuando se desató la batalla. Amanda Spratt lo intenta a 33 kilómetros de la meta, llevando consigo a 6 ciclistas, pero el grupo fue perseguido por el equipo EF del líder de la carrera, Noemi Rugg, y cerró el grupo. Spratt lo intenta de nuevo a 28,4 kilómetros de meta, obligando a EF a seguir trabajando. La alcanzaron y luego vino un contraataque inmediato de Erika Manaldi, que no surte efecto. Ruth Edwards, ganadora anterior en esta carrera, lo intenta a 26 kilómetros de la meta, pero fue perseguida por la propia Noemi Rugg. En ese momento parecía que entraba en un poco de nerviosismo la misma líder. A 15 kilómetros de meta es Canyon el que pone ritmo, hace un ritmo duro, se hace una selección, se aclara el panorama y aquí entra
Chloe Dagger, por primera vez intentando marcharse y luego viendo que no se puede marchar, lo que hace es poner ritmo y seguir seleccionando. Parecía que las piernas de la americana estaban a tope. A 7 kilómetros de nuevo Sprats, que no se rendía en la carrera de su casa. Y Ella Willy, que se dejó ver como no lo había hecho en Vilunga, donde hubiera tenido que ser una de las protagonistas. Al final todo controlado, hasta los metros finales, donde un fortísimo ataque de Chloe Dagger hizo imposible atraparla y se hizo con la victoria de etapa. Detrás Smulder intentó soldar a Rook, pero no pudo e hicieron segunda y tercera en la etapa. Estaba claro que Chloe Dagger no iba a hacer un viaje a Australia en vano, cuando no lo había hecho nunca, siempre suele empezar la temporada más tarde. Se llevó un justo premio en esta etapa y es su segunda victoria World Tour en su carrera deportiva. En la general, Noemi Rook se hizo con la carrera, primera victoria de una suiza en esta carrera. Ya os comentaba en la previa que 6 de las 9 ediciones anteriores habían ganado corredoras australianas y este año la mejor ha sido Amanda Spratt de nuevo, 7ª posición, es decir que no ha entrado ninguna en el podio. Segunda, gran carrera de Silke Smulder y tercera, Min Boer Ottestad. Quizás podríamos decir que esas 3 corredoras eran corredoras con posibilidades para ganar la carrera, pero que estarían, no sé, en un tercer escalón de preferencia cuando hice la previa. Y es que esta carrera siempre nos trae alguna sorpresa por ser la primera del año. En el apartado para olvidar, yo pondría a 3 corredoras, yo creo. O quizás a 2. Kim Katsu, posición 44, quizás tenemos que esperar un poquito más para verla con un punto de forma. Yo la verdad es que esperaba mucho, siendo australiana, en casa, escaladora. Y Ella Willy, de la misma situación, posición 21. Las otras favoritas que indiqué, Mian Fisher-Black, Neve Bradbury o Dominika Bladarczyk, estuvieron bien y tuvieron su momento de protagonismo, sobre todo las 2 primeras. Comentar que la mejor joven fue Eleonora Schiabroto del Team Picnic, que ya había apuntado en la previa, 16ª en la posición final de la carrera, y el curro de la selección australiana que se movió todos los días y que consiguió el premio de la montaña con la Lisa Polites. Falta comentar el maillot verde que ganó Noemi Rook. Y eso sería todo lo que os quería comentar de esta carrera. Y que como no hay más carreras esta semana, pues nos vamos a recordar las carreras de la semana que viene. El sábado comienza las carreras de la Challenge de Mallorca femenina, con el trofeo Marrachi Felanix 1.1. No es el mismo recorrido que el año pasado, pues acaba en Felanix, se puede decir que al revés, más o menos, donde se salía el año pasado, y acaba en una ligera subida que puede hacer que un sprinter más puro no pueda optar por la victoria. El domingo 26 tenemos el trofeo Palma femenino 1.1, sí que mantiene el recorrido, un recorrido de media montaña donde las escaladoras tienen más posibilidades. El año pasado ganó Madeleine Balleres del EF, que pudo deshacerse de Alice Munban Pasio y Mavi García, ya veis el nivel, para que veáis el tipo de corredores también que llegaron al final. Y el lunes se cierra con el trofeo Vinasalen Andrach, recorrido casi idéntico al del año pasado, donde ganó Eleonora Gasparrini, que cuando se pone en plan puncher, pues la verdad es que cuesta ganarla. Llegó un grupo muy fraccionado y en ella pudo al final sprintar Eleonora Gasparrini para llevarse la victoria. Y el domingo nos tenemos que ir otra vez a Australia porque tenemos el Scrabble Women One Dia Classic 1.pro, primera edición de esta carrera que ya se celebra en hombres y que es una carrera para sprinters puras. Y estas son las 4 carreras que se disputarán la semana próxima. Esperaré a que se celebre la del lunes para poder cerrar el episodio y poder compartirlo con todos vosotros, con todas vosotras. Llegamos al final de este primer En Ruta Ellas. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya parecido bien la iniciativa y que os paséis siempre que podáis por él. La semana que viene, en principio, volvemos con el análisis de las carreras, como os he dicho, que antes os he comentado. Y, como siempre, si os ha gustado, siempre se agradece un like y, sobre todo, pasar la voz. Hasta entonces, hasta la semana que viene, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.